y de Juan de Miroski. Y le damos la bienvenida a Mariano Darrigo. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Te trajimos aquí para hablar, bueno, de lo que es el tema del día y de la semana, que es la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, es de esos acontecimientos que son esperados, porque sabía que en algún momento iba a llegar, más temprano que tarde, Sí. esta semana, la semana que viene, pero cuando llegan, bueno, tienen un impacto, marcan un cimbronazo en el escenario político, digamos, sobre el lugar de Cristina, para el escenario político en general, para el peronismo, digamos, abre a partir del fallo de la Corte una caja de Pandora que vamos a ver en qué deviene, ¿no? Sí, Mariano, y perdóname. No, dale. En primera instancia, te quería preguntar, ¿por qué Cristina dice que esto ya lo sabe, que la sentencia estaba escrita hace 3 años que viene diciendo que va a suceder? Y bueno, mucha gente no lo quería creer o como que, ¿por qué ella lo sabía con tanta certeza? Bueno, ella ve que detrás de este fallo, digamos, hay manos, lo dijo ayer, ¿no? Que hay manos, hay intereses concretos, intereses económicos, intereses de determinados grupos de medios, intereses políticos, digamos, que tenían el objetivo de sacarla a ella de la cancha. Como no lo consiguieron, digamos, en 2019, que ella vuelve siendo vicepresidenta de Alberto, bueno, la necesidad como de moldear una nueva oposición o una alternativa deskirchnerizada, en el caso de que el plan de Milei no funcione. Y bueno, ella ve eso, que hay sectores judiciales, sectores políticos, y a partir digamos, de cómo se encaminó esa causa, ¿no? Una causa bastante discutida, bastante discutible por muchos juristas, en el sentido de que la condenan a Cristina por el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, pero por ejemplo, el ministro de Planificación, que era Julio De Vido, una persona del riñón del kirchnerismo de siempre, absuelto. El jefe de gabinete, que en realidad es la persona constitucionalmente que está a cargo de la administración del presupuesto, a ninguno se los investigó. O sea, saltea de Cristina a José López. Bueno, una causa bastante discutida. No se comprobaron los sobreprecios, no se comprobaron, digamos, que haya obras que no fueran terminadas. Bueno, toda una serie de cuestiones muy discutibles de la causa judicial. Por eso Cristina dice que esta es una causa política y para sacarla a ella del juego, ¿no? O sea, hay fuertes indicios para pensar, digamos, hay argumentos para pensar de que es más político o se puede acercar a una proscripción que una condena, o no sé qué mirada tenés, si ¿qué vino primero? Si ella, ya a sabiendas de que venía la condena, entonces larga su candidatura, o si larga su candidatura y bueno, y eso acelera la condena. Bueno, me parece que es un poco las dos cosas, ¿no? El hecho cuando Cristina anuncia la candidatura, ya lo dice, se aceleran los tiempos, porque en general la Corte tiene tiempos muy largos, se toma muchos años para evaluar las causas, acá lo hicieron en 40 días, 46 días, tomaron una decisión. Me parece que hay un poco de las dos cosas. Hay un poco de que Cristina se anticipa a eso y un poco busca que esa carta o esa bala que tenían para jugar determinados intereses políticos la tenga que jugar ahora y no más adelante, quizás ya fuera candidata. Entonces me parece que hay un poco de las dos circunstancias. Después, bueno, Cristina yo creo que se venía preparando mental y políticamente digamos, de hace mucho tiempo para este momento, por eso me parece que también ella se la vio muy entera, digamos, y muy enfocada en su rol político ayer, con el discurso, digamos, a la dirigencia. Digamos, cuentan muchos periodistas que estaban ahí que decían que mientras ella daba indicaciones sobre, bueno, cuál tenía que ser la línea del peronismo con toda una serie de temas, había diputados y senadores llorando, digamos, un poco anticipando lo que se venía. Me parece que ella, digamos, una persona, digamos, que hace 20 años que es el centro del sistema político, que en el medio de su presidencia se murió inesperadamente su marido, su compañero de vida y su socio político. Una persona que le gatillaron en la cabeza y que estuvo al borde de la muerte y por milímetros no salió una bala. Bueno, tiene como otra noción digamos, de cuál tiene que ser, cuál es su lugar, digamos, en la historia argentina recién. Ella se estaba preparando para este momento, ¿no? Y Mariano, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias con lo que pasó en Brasil, por ejemplo, con Lula da Silva, que también se hablaba de una causa armada, el Lava Jato? Y él fue efectivamente preso, de hecho estuvo en la cárcel de Curitiba, ni siquiera es que tuvo la domiciliaria, después, bueno, logró salir antes. Pero mi pregunta es si hay algún tipo de semejanza. Me parece que hay semejanzas en el sentido de causas, digamos,
bastante endebles o por lo menos discutibles desde lo jurídico, digamos, para excluir a determinados líderes políticos con mucho arraigo popular y mucho apoyo popular del juego político. Me parece que en lo político hay dos diferencias. Me parece que ese Lula todavía era un Lula fuerte, un Lula que le hubiera disputado, no sé si lo hubiera ganado, pero por lo menos hubiera disputado muy fuerte las elecciones a Bolsonaro. Me parece que esta Cristina es una Cristina más declinante, es una Cristina, digamos, como una especie de estrella que se va apagando, digamos, que pasó de ser una figura nacional a una figura bonaerense. Digo, Cristina iba a ser candidata de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que es el conurbano, básicamente. Me parece que están en momentos políticos diferentes. Y algo quizás que Cristina esté repensando, o la gente más cercana a ella quizás esté repensando, que esa estrategia de confrontación tan directa con la Corte Suprema, con un juicio político que se abrió contra la Corte cuando gobernaba al frente de todos, bueno, quizás terminó de detonar los puentes con la instancia que en definitiva tenía que resolver tu situación. Digamos. No sé si hubiera cambiado digamos, la decisión judicial, la decisión de la Corte Suprema, sí, pero sí quizás la llegaba a ella en otras circunstancias. Me parece que también hacia adelante Cristina tenía muchas menos posibilidades de volver, como el caso de Lula. Me parece que ella quizás, si se miraba en ese espejo, bueno, si Lula pudo volver, ¿por qué yo no? Me parece que la situación era muy diferente, sobre todo porque ese Lula era un Lula competitivo, ese Lula era un Lula que podía, como hizo en Brasil, digamos, juntar a sus antiguos opositores, la centroderecha tradicional, para formar un gran frente para ganar a Bolsonaro. Me parece que en el caso de Cristina estaba con muchas más dificultades para hacerlo. Me parece que a su manera eso fue el frente de todos, como esa gran unión, pero no así, porque suponer el frente como el que hizo Lula en Brasil hubiera significado, no sé, que esté el PRO, o buena parte del PRO, que estuviera buena parte del radicalismo dentro de ese frente, porque por la misma dinámica de cómo se rompió esa continuidad que habría entre Brasil y Argentina con el juicio político a Dilma. Digamos, lo que pasa en Brasil es que hay ese interregno de Temer, gana la derecha más radical, acá gana Macri, que era la centroderecha tradicional. Entonces, digamos, no van en sincronía los procesos políticos de los países. Sí. Pero sí que Cristina tenía muchas más dificultades para volver. Le hubiera sido muy difícil volver a ser presidente, como sí logró Lula, ¿no? Claro, sí, son aparte de distintos países, distintas justicias. ¿Y cómo sigue el derrotero? Digamos, ¿crees que hay un panorama en donde puede haber un arresto en una cárcel, el arresto va a ser domiciliario, va a estar la foto de Cristina esposada, que suponemos que muchos sectores quieren, esas cosas se negocian, se va a entregar ella en 5 días, la van a ir a buscar? Bueno, la foto de Cristina esposada, siendo trasladada por alguna fuerza de seguridad, es una foto que muchos quieren, que es como una fantasía de hace mucho tiempo de una parte importante de la dirigencia política, de una parte del electorado ese antiquillerista que es muy potente, digamos, que votó distintas expresiones, pero que es muy potente. Después hay que ver eso cómo se traduce en la realidad. Sí sabemos que Cristina tiene que presentarse dentro de estos 5 días en Comodoro Pi. Eso ahí la van a derivar a algún lugar, puede ser que alguna alcaldía dependiente de alguna fuerza federal. Ella pidió la prisión domiciliaria porque tiene más de 70 años, o sea, puede pedir, ella tiene 72. En principio pidió que la pena se ejecute en el domicilio donde ella está viviendo, que es un departamento en la zona de Constitución, donde vive con Florencia, con su hija y con su nieta. Se había especulado con que ella pudiera ir a alguna especie de quinta, como estuvo Menem en su momento en la provincia de Buenos Aires, con un poco más de jardín, que ella pueda circular, que no esté esa cosa, digamos, de encerrada, pero en principio ella pidió que sea en ese departamento de Constitución para estar como en el centro de la escena política. Me parece que Cristina lo que está diciendo es que más allá que ella no pueda ser candidata, no se va a jubilar de política, va a seguir activando en política, no va a tener obviamente esa carta que tenía, que era la posibilidad de presentarse, digamos, y sus votos y cómo eso jugaba, digamos, en el ordenamiento de la interna del peronismo, pero que sí que va a ser una Cristina muy activa en política, y a diferencia de lo que pasaba con el Perón del exilio, que Perón se comunicaba con las cartas que recibía. Digo, hoy con el teléfono Cristina puede hacer un vivo de Instagram y llega a millones de personas. Las posibilidades de comunicación y de incidencia sobre el debate público son mucho mayores que las que tenían otros líderes políticos. Pero ella, ¿no?, puede hacer un vivo en condenada. No habría que verlo, digamos. En principio no habría ninguna limitación legal. La pena lo que la restringe es la libertad ambulatoria. Y las visitas quizás que pueda recibir en su casa. Pero de hecho, por ejemplo, esa otra escala, ¿no? Pero, por ejemplo, Alberto Samid,
que es un gran tuitero, cada tanto, viste, él tira de, bueno, estoy con la tobillera electrónica, estoy tuiteando desde mi casa, hace chistes con eso. En principio no tendría que tener una restricción a poder usar su comunicación y sus redes sociales, ¿no? Sí, yo lo pensaba ayer eso. Digo, bueno, ¿con qué innovará esta mujer ahora? Pues para mí, si sigue haciendo política, que estoy segura de que sí, va a haber alguna novedad así en redes sociales. No va a cortarse ahí. Sí, me parece que también lo que Cristina demostró ayer, en ese mensaje que dio a la militancia y a la dirigencia, digamos, en un momento que empezaron a aparecer como muchas protestas, cortes de calles, cortes de rutas, tomas de facultades, Cristina no llamó a un levantamiento popular, a una insurrección y a un ejercicio de la violencia, sino que, bueno, llamó a organizarse, a ir a buscar a los heridos y a los golpeados por el modelo de Milei, a fortalecer el Partido Justicialista, a que vuelva a ser una alternativa electoral. Un poco Cristina, digamos, planteándole tanto a sus seguidores más termos como a sus opositores más termos, otra nueva demostración de que el kirchnerismo es mucho más institucionalista, mucho menos radicalizado de lo que se lo suele presentar, ¿no? Porque Cristina y el kirchnerismo ha dado bastantes muestras de esto, ¿no? Sí. De que quizás es mucho más radical en el discurso y en la confrontación con determinados actores de poder que a la hora de cruzar determinadas rayas dentro del marco republicano, democrático, las instituciones vigentes, ¿no? Sí, y vos creés que este hecho puede revitalizar o organizar de alguna manera a la oposición como ella de alguna manera invitaba ayer, digamos, porque aparentemente o históricamente el peronismo o el kirchnerismo ha sido muy distinto en su rol de oficialista que como oposición. Pareciera que siempre tiene serias dificultades o quizá tiene que llegar a instancias como esta para una mayor organización y después sí ha tenido, bueno, periodos muy fructíferos, pero como gobierno. Me parece que en el corto plazo le va a dar como una especie de inyección de adrenalina, de mística, de épica, que va en principio a poner determinadas internas que estaban muy a flor de piel. De hecho, Cristina le mandó ayer varios mensajes teledirigidos a Axel cuando ella habla del ego, de no pensar solamente en las elecciones, le está hablando a Kicillof y al kicilofismo. Me parece eso, que le puede dar como una inyección de mística en el corto plazo, que va a aglutinar, obviamente nadie va a salir a desmarcarse, hasta sectores muy críticos del liderazgo de Cristina, Moreno, gobernadores y demás, se van a plantear que esto es una proscripción. Me parece que al peronismo le toca como cierta memoria emotiva de lo que fue la proscripción del peronismo en los últimos, digamos, cuando fue el derrocamiento de Perón en el 55 y la vuelta en el 73, pero bueno, los problemas del peronismo siguen estando ahí, ¿no? O sea, ese déficit de nuevos liderazgos, esta balcanización y esta gran fragmentación del peronismo en las provincias, esta suerte de desconexión con una parte importante de su base, los sectores populares que votaron por Milei, que hoy están quizás un poco más frustrados, desencantados, escépticos, pero que no vuelven al peronismo. De hecho, Cristina lo dijo en una de sus últimas presentaciones. Y sobre todo, digamos, la necesidad de una actualización programática, digamos, que no sea volver a las recetas del pasado. Digamos, me parece que el peronismo, si le vuelve a ofrecer a la sociedad, digamos, volver a los años dorados de los 2000, a un mundo como que ya no existe más, bueno, va a seguir teniendo problemas. Me parece que eso, en el corto plazo, rekirchneriza. Y para algunos actores me parece que el desafío es plantear una suerte de post-kirchnerismo, cada uno desde su lugar. Kicillof con una estrategia, Massa con su propia estrategia, algún gobernador que intente jugar con otra estrategia. Bueno, se abre un escenario abierto, valga la redundancia, ¿no? ¿Y cómo repercute esto en el gobierno actual, digamos? ¿Es como se puede agenciar de alguna manera cierto crédito al respecto o está más ligado, bueno, al Poder Judicial, que es quien en verdad la condenó? Ayer Javier Milei salió de alguna manera a celebrar la condena. Yo creo que el gobierno le genera como una euforia de corto plazo. Ahora, me parece que las mentes más lúcidas del gobierno, que las tiene, deberían estar pensando o viendo esto con algún dejo de preocupación, no ya, pero sí en algunos años, digamos, ¿no? Sobre todo porque, digamos, si el Poder Judicial, digamos, sacó de la cancha y condenó a la presidenta o la expresidenta más poderosa de décadas, digo, que hasta Cristina hay un punto de comparación con el último Menem, digamos, de un ciclo agotado, pero más poderosa que ese Menem.
me lo metieron presa a ella y, digamos, la sacaron del juego político, ¿por qué no lo harían con un presidente que es un marginal en política, un outsider, que no tiene partido político, que no tiene anclaje y que además, como vimos en el caso Libra, no es que se caracteriza por su prolijidad en el manejo de los fondos públicos, donde los fondos personales y los fondos públicos quedan, digamos, esa línea queda bastante dividida. Entonces me parece que hay una señal de preocupación para el gobierno lo que puede llegar a pasar en unos años y con la suerte judicial tanto de él como de Karina Milei y de otros funcionarios importantes del gobierno que hoy parece que están, digamos, sin oposición y construyendo una hegemonía, pero bueno, sabemos que en Argentina las hegemonías tienen pies de barro, ¿no? Y Mariano, ¿qué se sabe de la interna esta entre Cristina y Kicillof? Porque él está silencioso. Yo no sé si es como medio estratégico de bueno, quedarse en el molde y no querer hablar o si se está tramando algo. Bueno, ayer, estos días, Axel estuvo en el justicialismo, sectores del kirchnerismo lo reconocieron, que fue importante, de hecho... En primera fila. Lo sentaron en primera fila, Axel llegó con intendentes que están jugando con él, con funcionarios, de hecho, algunos muy cercanos en su momento al kirchnerismo, digo, el Cuervo Larroque hoy, digamos, hace tiempo que dejó de ser de la Cámpora, ahora es un alfil del axelismo, todos estuvieron presentes ahí. Me parece que Axel está haciendo estratégicamente lo correcto, que es, digamos, salir a acompañar a Cristina. De hecho, estaba viendo declaraciones ahora de hoy, digamos, denunciando digamos, a Estados Unidos, diciendo que esta condena la digitó AmCham, que es la Cámara de Comercio estadounidense en Argentina, donde están representados los intereses de las principales empresas norteamericanas en Argentina. Me parece que, digamos, sin Cristina en cancha, a Kicillof se le despeja bastante el camino hacia 2027, que no va a ser un camino fácil porque el kirchnerismo va a intentar, o por lo menos el cristinismo más residual, digamos, el camporismo y algunos sectores, otros van a tratar de, digamos, de condicionar el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. Me parece que Axel ahora tiene un desafío, hay como dos momentos. Yo creo que él se va como a re-kirchnerizar en este año, de captar ese voto que quedó huérfano, y a negociar en las mejores condiciones posibles con el cristinismo, y me parece que hacia 2027 va a intentar ampliar, porque me parece que está claro que solamente con el peronismo y con el kirchnerismo no alcanza para construir una nueva mayoría o una alternativa que le pueda ganar a Milei. Después, bueno, ahí está el desafío de hacer lo que él dijo que había que hacer, que era componer nuevas canciones. Hasta ahora, digamos, las canciones de Kicillof son casi una remake, digamos, un cover de las canciones históricas del kirchnerismo, digamos, porque uno ve, bueno, cuáles son las diferencias que planteó Axel con respecto a la experiencia 2003, 2015, con respecto al rol del Estado, con respecto, bueno, al marco laboral, bueno, toda una serie de... Al contrario, Cristina parece como más autocrítica en el sentido que Kicillof, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un desafío de actualización de la plataforma, de la oferta, de qué se le va a ofrecer a la sociedad dentro de 2 años, ¿no? Gracias, Mariano, por venir. Gracias a ustedes. Me encantó que vengas a aclarar todas estas dudas, quedó más que clarísimo. Me encantó venir y bueno, como siempre, estamos cerca, así que avisen y venimos. Dale, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Bueno, hablando un poco sobre las repercusiones del fallo que salió el día de ayer, el presidente Javier Milei afirmó en plena gira internacional, porque te acordás que habíamos dicho que estaba en Isra. Sí. Se hizo justicia, dijo, frente a la